Es un gusto poder darle la bienvenida a este tercer episodio de su programa Diálogos de Identidad, el espacio que acerca a todos ustedes el legado y aportaciones en muy diversos ámbitos del quehacer humano de distinguidos egresados de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guanajuato. En cada episodio de esta nueva serie, descubriremos juntos, a través de un diálogo entre egresados, las experiencias, anécdotas y ejemplos de vida de alumnos exitosos de nuestra institución. Queremos recordarles que Diálogos de Identidad es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad con el programa institucional Egresados con Identidad, por siempre UG. En este tercer episodio de Diálogos de Identidad, entablaremos una charla con el licenciado Pedro Vázquez Nieto, egresado de nuestra casa de estudios en la licenciatura en Derecho y quien ha sido, entre otras cosas, director de la Facultad de Derecho, encargado de difusión cultural en la Universidad de Guanajuato, además, apasionado del arte, principalmente de la fotografía y de la poesía. Es autor de 6 libros publicados, por ello es un egresado y guanajuatense de amplia y brillante participación en el ámbito legal, social y artístico, además del académico. Abogado notario, servidor público, la poesía ha generado parte de su identidad en la conformación del teatro universitario y en muchas acciones importantes al frente de Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad. Maestro Pedro Vázquez Nieto, muchas gracias por recibirnos en esta serie de Diálogos de Identidad. Hay mucha gente interesada en conocer cómo nuestros egresados han ido sumando un buen capital para el prestigio de nuestra universidad. Me gustaría mucho que nos platicara quién es Pedro Vázquez Nieto en esta institución tan importante y en esta ciudad tan importante como Guanajuato. Gracias, qué amable por la entrevista. Con mucho gusto hablo de mi quehacer en la universidad. Yo entré a la universidad desde que tenía 12 años a estudiar la secundaria. En ese tiempo había secundaria en lo que es el patio jesuita. Ahí el profesor Guerra se encargaba de ponernos en orden y de que estudiásemos lo necesario para ser gentes de bien. A veces lo consiguió y a veces no, pero él con mucho entusiasmo lo hacía. Entonces mi llegada a la universidad fue pues de niño a estudiar 3 años de secundaria. Después ahí mismo estudié el bachillerato de leyes, estudié la licenciatura también en Derecho, y antes de recibirme ya estaba yo dando clases porque el rector, don Eugenio Guerrero, me ofreció una materia y el licenciado Rendón Huerta, que en ese entonces era el secretario general de la universidad, me mandó llamar para decirme que tenían interés de que yo diese clases. De alguna manera regresaba yo a pagar las becas que la universidad me había otorgado, porque cuando era yo muy jovencito, tenía 14 años, me quedé huérfano de papá. Mi papá también era abogado y estudió también en el Colegio del Estado. Entonces mi mamá se quedó con 5 hijos, el mayor de 14 años yo y la menor de 2 años, Isabel, que también es abogada y egresada de la universidad. Y entonces la universidad se hizo cargo de mí. No solamente me dio una educación gratuita, sino también me dio una beca, después hasta llegué a tener 2 becas, y luego por los promedios en ese tiempo, a los 3 primeros lugares de cada grupo, nos regalaban libros del siguiente año. Entonces tenía yo beca, tenía yo libros, y luego después tuve también trabajo. La universidad me contrató después como abogado de la universidad y posteriormente primer jefe del departamento jurídico de la universidad. Estando yo como abogado externo de la universidad, se creó el departamento por el licenciado Cardona, mi querido maestro, en ese entonces rector,
el departamento jurídico y me hice yo cargo del departamento jurídico. Y allí empecé a trabajar para la universidad hasta que de plano me dediqué exclusivamente a la universidad, porque al principio daba yo clases, pero trabajaba en la tesorería del Estado, yo era jefe de una oficina, pero poco a poco me fue jalando la universidad hasta que dejé un despacho que había yo abierto con Juan Villaseñor, mi compañero de estudios. Primero estuvimos en el despacho del licenciado Trueba y del licenciado Montes, cuando recién salimos y no teníamos a dónde ir, el licenciado Trueba y el licenciado Montes nos recibieron en su despacho, después pusimos nuestro despacho solos, pero poco a poco me fui involucrando con la universidad hasta que de plano me salí de la universidad, digo del despacho, y me quedé solamente en la universidad. Ahí trabajé yo, después del jurídico, me fui de secretario académico de la entonces Escuela de Derecho, con el maestro Torres Gómez como director. En ese tiempo éramos 3 gentes los que trabajaban exclusivamente en la Escuela de Derecho, el maestro Torres Gómez, que era el director, una secretaria y yo secretario Milusos, y el maestro Torres Gómez venía 1 o 2 veces a la semana, el resto de la semana yo me encargaba del manejo de la Escuela de Derecho. Así era entonces. El rector de alguna manera fungía también como director, siempre era un abogado el rector, entonces él contrataba maestros con sus relaciones, entonces entre todos sacábamos el trabajo y éramos bien pocos. Después llegué a ser director de la entonces ya Facultad de Derecho en 2 ocasiones. Previamente había sido director de Acción Social y Cultural, lo que es ahora Extensión, y de lo que es ahora también el Servicio Social Universitario. En este tiempo estaban juntos y yo fui director de las 2 instituciones. Después fui coordinador del Departamento de Investigaciones Jurídicas, y desde que nació el Instituto de Verano, que es un consorcio de nuestra universidad con 3 universidades norteamericanas, siendo yo director inicié ese programa y me ocupé de la dirección, y hasta ahora todavía sigo fungiendo como director del Instituto de Verano, en donde todavía doy cursos en el verano, y con ello ya llevo 47 años de dar clases, entonces ya va bastante caminado el tema del magisterio, y es algo que lo traigo por vocación, porque mi mamá fue maestra en la universidad, en química, y prácticamente todos mis tíos del lado de mi mamá fueron maestros, unos en química y otros en minas. Y antes que mis tíos, don Fulgencio Vargas, tío de mi mamá, ya había sido un maestro muy reconocido en la Universidad de Guanajuato, autor de la letra del himno de la colmena legendaria. Entonces es algo ya que de manera natural se me va dando, me gusta mucho, me divierto mucho, siempre he tratado que mis clases sean divertidas, por lo menos para mí. No sé si los alumnos piensen también lo mismo, tú fuiste mi alumno, entonces podrás tener un mejor criterio sobre el tema. Siempre disfruté mucho dar clases, el irme retirando poco a poco de la licenciatura y después del posgrado me costó mucho trabajo, pero uno va sintiendo que es necesario dar paso a los jóvenes que vienen detrás de uno empujando, que tienen interés en participar en la enseñanza, y le da a uno gusto, bueno, ver que los alumnos de uno son los maestros de ahora, y pronto, bueno, los hijos de mis alumnos o los nietos de mis alumnos van tomando posiciones dentro de la universidad, porque de alguna manera se contagia ese amor que uno le tiene a la universidad, porque es una madre muy generosa y uno va cayendo en sus brazos y después ya no quiere salir, y les está costando mucho trabajo sacarme de ahí. Yo creo que hasta que me muera voy a estar ahí. Hay una
Hay una tradición importante en la Universidad de Guanajuato para este programa de egresados con identidad y que le hemos puesto muy sentidamente la etiqueta de por siempre UG. Obliga de alguna manera a pedirle al maestro, ubíqueme en la época de estudiante, quién sus maestros, cómo la universidad, y digo quién sus maestros porque también es parte de esa tradición de identidad, y cómo la ciudad de Guanajuato para poder irnos yendo en ese sentido de lo que el maestro nos comenta. Es cierto, creo que ese gusto por pertenecer a la universidad se puede ir contagiando, y yo creo que todos los que salimos de sus aulas sentimos en el corazón el orgullo de pertenecer a una institución tan noble, tan reconocida, de tan alta calidad, tanto académica como humana, como en sus valores, que la pertenencia a la universidad quiere uno irla transmitiendo de generación en generación a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros alumnos. Y el esfuerzo que está haciendo ahora la universidad, que en alguna ocasión tú y yo compartimos desde fuera de la universidad con la creación de la Fundación Universidad de Guanajuato, ahora la propia institución retoma un poco ese ánimo que teníamos por atraer a los egresados de nueva cuenta a las aulas, a que regresen a los eventos que la universidad organiza, porque el conocimiento de lo que está haciendo ahora la universidad nos da mayor comprensión de lo que es ahora la institución, porque siempre hay ese sentimiento de que la universidad fue mejor cuando nosotros estuvimos ahí, que los años de gloria ya pasaron, porque ya no estamos ahí en contacto y no sabemos qué es lo que está haciendo ahora la universidad. Y el regresar a los alumnos a las aulas, a que compartan sus experiencias, o regresarlos al teatro para que vean lo que está haciendo Teatro Universitario, los otros grupos teatrales, o lo que hace el ballet folclórico, lo que hace la sinfónica, es de alguna manera mantenerlos unidos y en contacto, y en ese prolongamiento del orgullo que tuvieron cuando nacieron de la universidad como profesionistas, ahora lo sigan teniendo y se darán cuenta de que la universidad sigue siendo una institución con una enorme capacidad para renovarse, para estar al día, que sigue siendo de excelencia como cuando ellos estudiaron. Más es cuestión de no perder el contacto, entonces hay que atraerlos y hacerlos sentir que siguen siendo orgullosamente universitarios. Yo he escuchado mucho en estas visitas que uno a uno estamos haciendo con egresados, con identidad. He escuchado mucho el cariño, y lo digo convencido, el amor hacia la universidad. Es un grado más que el cariño, es una plenitud de reconocimiento. Y he escuchado que muchos refieren a sus profesores. Recuerde, yo sé que son muchos los que pudieran estar en su mente, recuérdeme 2 o 3 profesores que de alguna manera marcaban una dinámica importante de desarrollo en la universidad y evidentemente en su formación. Sí, hay muchos de mis maestros que recuerdo con cariño por diversas causas. Con algunos llegué a tener una amistad profunda, sincera. Algunos de ellos ya se fueron, otros, gracias a Dios, todavía están aquí y conservo con ellos una extraordinaria relación. Pero me pides que mencione algunos y te voy a mencionar algunos. El maestro Trueba fue fundamental en mi, no solamente en mi capacitación como abogado, sino me dio más herramientas para ser o intentar ser un mejor ser humano, porque es un hombre dotado de valores muy importantes, es un filósofo, es un artista, bueno, es todo el maestro Trueba, con quien todavía tengo una relación muy cercana de cariño y afecto y reconocimiento para él. El maestro Torres Gómez, en un nivel diferente, pero también una relación estrecha con él, fue director cuando yo era el secretario académico,
Después hicimos una amistad en la bohemia, en los paseos a Santa Rosa, a su casa, a su cabaña, en la cercanía posterior, también una marca indeleble en mi vida. El maestro Enrique Cardona fue mi director de tesis y fuimos compañeros de trabajo cuando él era el director del jurídico de Tesorería del Estado y yo era jefe de una oficina y nuestras oficinas estaban frente a frente y tuvimos también una relación estrecha. Fue un maestro extraordinario, de esos maestros a los que casi no es necesario estudiar la materia, porque el solo darnos la información en cátedra era suficiente para poder pasar la materia. Era un maestro extraordinario. Y así tuve muchos otros maestros muy notables. No quiero mencionar muchos porque se me van a quedar algunos en el tintero. Solo quiero hacer referencia a esos tres que tú me pediste que te diera tres, pero tuve otros muchos maestros importantes en mi vida, en mi relación de amistad, y ahorita voy a nomás mencionar la relación de amistad que conservé hasta el último día de su vida con el maestro Martínez Zinda, que inclusive vivió aquí cerca de 6 meses. Ahí justamente vivía él, y él bajaba aquí a escondidas a tomarse una botella de vino tinto conmigo porque le tenían prohibido beber, entonces bajaba y nos tomábamos una copita a mediodía con él. Con él tuve una relación también de amistad. Y todos esos maestros que acabo de señalar y otros más te dan camino, te van señalando veredas por donde irte. Entonces eso resulta importante para quien, pues recién egresado, con un título en la mano, no sabes qué hacer. Entonces recuerdas que tus maestros te señalaron rumbos, te señalaron valores y te enfrentas a todo sin mucho miedo. Y afortunadamente, pues sigo conservando a algunos de mis maestros que todavía me siguen señalando camino. La pregunta tenía un sentido de orientación en este objetivo de diálogos de identidad, porque la cercanía de la universidad se mantiene entre el claustro de profesores. Ahorita que usted me refería a algunos maestros que yo tuve la fortuna de recibir clase de ellos, 3 de ellos rectores, 3 de ellos de mucha convivencia y de mucha cercanía, 3 de ellos identificados, y no solamente ellos, la mayor parte de nuestros profesores muy integrados en esta identidad universitaria. Platíqueme, maestro, ¿cómo era el ambiente de los estudiantes? ¿Cuántos de ellos, compañeros, aún mantienen esa cercanía? ¿Cómo la universidad, si es el caso, sigue siendo punto de referencia y de reunión con motivo de esas generaciones que la universidad jamás olvidará y jamás dejará de ser, estar en su historia? Bueno, yo creo que siempre recordaré mi época de estudiante como la época más extraordinaria de mi vida, porque siempre recuerdo y digo que fue de una dulce irresponsabilidad, a pesar de que yo era muy buen alumno, pero tenía una libertad enorme de hacer cantidad de cosas. Y teníamos como centro de reunión un lugar dentro de la universidad donde está ahora la Galería Hermenegildo Bustos, y donde está el espacio polivalente, también galería. Todo ese espacio era el café universitario. Y ahí caían todos, porque en ese tiempo prácticamente estaba toda la universidad en el edificio central, estaba Minas hasta medio arriba, Química estaba arriba del patio de Derechos, nosotros estábamos en el patio central, abajo estaba Contabilidad, y después llegó Relaciones Industriales al patio Jesuita. En fin, estábamos todos ahí. El caso es que decía yo que en el café universitario nos reuníamos después de clases, los diferentes estudiantes de las diversas escuelas que ahí había, a convivir. El que tenía dinero podía desayunar y el resto pues tomábamos cafecito y algún panecito y se acabó. Pero igual discutíamos de una serie de
cosas de cuestiones universitarias, de política, de música, de cuanta cosa nos ocurría en la vida cotidiana, lo traíamos a cuento en la mesa del café universitario y se prolongaban las horas en las discusiones, a veces muy intensas, La edad lo permitía y el espacio sí, lo pues procuraba. estábamos en la edad de todo emoción, toda energía, toda pasión. Entonces, pues queríamos los de derecho imponer criterios a otras escuelas porque sentíamos que no tenían la misma preparación profunda y humanista que nosotros teníamos. Pero pues cuando ellos empezaban a hablar de técnicas y de descubrimientos y de ciencia, pues nos callaban la boca porque nosotros no estábamos al tanto de todo eso. Entonces eran muy enriquecedoras y era allí el foco, el centro en donde concurríamos todos y allí hacíamos una vida cercana de entre los estudiantes. Era una época muy, muy bonita. De mucha convivencia. De mucha convivencia. Luego también recuerdo los paseos. Yo creo que había esa costumbre, no solamente en Derecho, sino en otros lares, el que por lo menos una vez al año hacíamos un paseo al que invitábamos a nuestros maestros y nos íbamos a Santa Rosa o nos Permitía íbamos a una la convivencia presa cercana. Y entonces hacíamos amistad. De con mucho los profesores, respeto, sí, de mucha cercanía. de mucha cercanía, sí. Pues este tema es importante. Tengo preparado para usted alguna pregunta que seguramente le llenará el espacio por lo que le conozco, mi querido maestro Pedro Vázquez Nieto. Maestro Pedro, ya hemos escuchado algunas actividades, algunos pensamientos y una visión de lo que la universidad le ha significado en esta preparación profesional. Sus maestros, los rectores, amigos de usted, la cercanía con los estudiantes, una comunidad muy integrada como hoy se vive. Y hay algo interesante para mí. Después de esa formación como abogado y notario que ejerce, que se forma, estuvo la administración pública, hubo algunas actividades que ya nos dijo la trayectoria en esta universidad tan importante, pero yo quiero adentrar un poquito en el tema de cómo se da la poesía, cómo se genera la fotografía, cómo siempre ha tenido buena mano para hacer grupos que quieren a la humanidad, que quieren a Guanajuato, que quieren a la universidad y que nos enseña de alguna manera cómo convivir en comunidad y cómo esos aspectos artísticos hoy lo vemos en el teatro universitario y la verdad nos emociona. Pareciera que los tiempos no han pasado, están integrados a un desarrollo humano en formación de hombres y mujeres de bien. Platíquenos por favor de eso. Sí, con mucho gusto. Mira, desde siempre he sentido la necesidad de acercarme a las expresiones artísticas y creo que también eso es genético, porque el gusto por la música yo lo tengo desde que tengo recuerdo de memoria. Mi abuelo, don Andrés Nieto Salgado, no pudo estudiar porque desde muy pequeño quedó huérfano y tuvo que ponerse a trabajar. Pero a todos sus hijos los trajo a Guanajuato, ellos venían de Valle de Santiago, a estudiar al entonces Colegio del Estado. Pero desde que yo me acuerdo, él leía mucho, él se formó solo, era autodidacta. Y tenía un gusto especial por la música, pero muy especialmente por la música clásica. Y desde que yo era niño me acuerdo que me mandaba al barrio, nosotros vivíamos allí arriba de Alonso, en la Antigua de Gallos, o también se conoce como Los Ángeles, y repartía yo volantes con una invitación a un concierto que él
preparaba los domingos. Invitaba a una serie de gentes a escuchar en una Victrola que tenía, de esas que les daban cuerda, y tenía una enorme cantidad de discos que todavía conservamos en la familia, y anunciaba que iba a reproducir en su aparato aquel para el gusto de los vecinos. Entonces llegaban después de misa a la casa de mi abuelo, en Los Ángeles 13, a escuchar música clásica. Entonces toda mi vida yo escuché música. Pero pues no heredé nada de sensibilidad musical, porque ni toco nada, ni puedo dar un do mínimo. La poesía tiene un excelente ritmo, que ahí también sí está. tiene musicalidad, pero yo no entiendo por qué en la música no puedo cantar nada. Soy negado. Pero bien sabes que me gusta mucho y que desde muchísimos años tenemos un grupo bohemio, en donde fui yo acercando a mis alumnos, uno de ellos tú, para convivir con sus maestros y cantar, tocar la guitarra, disfrutar el momento y ser felices. Pero eso es por lo que toca la música, en donde soy un negado. Pero heredé otras habilidades para la fotografía. 3 tíos míos hicieron fotografía, mi tío Carlos, mi tío Andrés, y fotografía científica, mi tío Rafael. Él no hizo fotografía artística, sino solamente científica, a través de microscopios. Entonces ese gusto también lo heredé, y bien sabes que me he dedicado bastante a la fotografía, y bueno, con buena suerte, porque he expuesto mis fotografías bueno, me falta nada más África, lo he hecho en Oceanía, en Nueva Zelanda, en Asia, en Europa y en América. He tenido la fortuna de que mis fotografías anden en exposiciones. Y bueno, el gusto por viajar me ha dado también posibilidad de registrar la vida en otros países, hacer fotografía de personas de otros lugares, y he combinado los dos gustos, ¿no? El de viajar y el de registrar la vida en otros lados a través de la fotografía. Hay algo que tiene ahí, que lo estoy dejando en un espacio oportuno, 3 generaciones. Teatro universitario. En el teatro también he participado, y ahí debo reconocer que mis habilidades son mínimas, pero me entusiasmo mucho. Y antes que yo, un tío mío, Tomás Vázquez Nieto, participaba en un grupo de teatro haciendo el Tenorio, pero en broma, en Celaya. Es el antecedente único que tengo de que alguien se dedique al teatro en mi familia. Pero mi hermana Isabel, que sí tiene muchos recursos escénicos, mi cuñado Hugo Gamba, que es extraordinario como actor y ahora como director de teatro universitario, y ese gusto que se me contagió por mis hermanos, mi hermana Marcela también hacía teatro, lo he estado yo heredando a Óscar, mi hijo, que el día de mañana hace el Don Juan Tenorio, a mi nieto Pedro Tadeo, que también ya está en los entremeses, en Pía, mi otra nieta, que también ya está en los entremeses, y casualmente la última función de entremeses dentro del Festival Internacional Cervantino, éramos 7 de la familia que estábamos en los entremeses. Hugo como director, Isabel hizo Chirinos en el Retablo de las Maravillas, Pedro Tadeo también hace un papel en el Retablo de las Maravillas, Pía sale como Aguadora, mi sobrina nieta también ya salió de Aguadora, y yo salí de Sota Sacristán. Entonces estamos invadiendo. Esa actividad de estas 3 generaciones de una familia cercana a la cultura, alguna actividad en la función profesional dedicada a la cultura formalmente para gobierno del Estado,
lo ubico y lo recuerdo. Oye, en ese contexto que me platica esta pertenencia universitaria, el teatro universitario, y ese ir pepenando y formando a hombres y mujeres de bien en los grupos donde teníamos oportunidad de convivir un rato de poesía, un rato de música yucateca con un particular punto y disfrute, donde nosotros como alumnos podíamos convivir con funcionarios de primer orden que jamás hubiéramos podido imaginar, y que no era la jerarquía la que nos llevaba, sino el punto que don Pedro siempre ha marcado para esta convivencia.